La paradoja del gato de Rödinger es el problema más famoso dentro del mundo de la física, y paradójicamente es el que peor se explica. Rödinger propone este experimento mental para desafiar la interpretación de Copenhague aplicada al mundo macroscópico sin restricciones. En 1935, la mecánica cuántica ya se consolidaba como la mejor herramienta para describir el universo desde su estado más fundamental, que son los átomos y las partículas subatómicas. En papel funcionaba muy bien, los cálculos eran muy elegantes, describían mucho con poco y de una manera relativamente sencilla. El problema era la interpretación física que tenían estos cálculos. Pero los mejores físicos de la época no se ponían de acuerdo en cómo interpretar estos cálculos, a lo que se arman dos bandos. Por un lado está la interpretación de Copenhague, liderada por Bohr y Heisenberg, que defiende que la función de onda no define una realidad objetiva, sino un conjunto de probabilidades. Esta interpretación sugiere que un sistema cuántico no tiene propiedades definidas hasta que se realiza una medición. A este fenómeno se le llamó superposición, y no es hasta que ocurre una observación que la función de onda colapsa y el sistema adquiere un valor definido. Es como si tuviera una camisa que es azul y roja, pero no es hasta que yo lo observo que la camisa decide si va a ser azul o va a ser roja. Pero mientras no lo observe, no es que pueda ser azul o roja, no, es azul y roja a la vez. Por otro lado, Einstein y Rödinger se negaban a aceptar que el mundo estuviera regido por un azar cuántico, de ahí la célebre frase de Einstein de Dios no juega los dados con el universo. Paradójicamente, ambos habían contribuido con herramientas esenciales a la creación de la cuántica, como la ecuación de onda de Rödinger, desarrollada en 1926. La ecuación de Rödinger es a la cuántica lo que la segunda ley de Newton es a la física clásica, un principio fundamental que permite predecir cómo evoluciona cierto sistema físico. En su forma general se expresa así. Pero más allá del formalismo matemático, lo esencial es comprender cómo cambian las posibilidades del sistema antes de hacer una medición. Cada solución psi de la ecuación de Rödinger describe un cierto estado en el que podría estar el sistema. Por ejemplo, una posición, velocidad o energía que la partícula podría tener. Y el cuadrado de su magnitud nos da la probabilidad de encontrar la partícula en ese estado. Lo que en principio parece un formalismo matemático se convirtió rápidamente en una afirmación profunda sobre la naturaleza de la realidad. Las cosas no tienen propiedades definidas hasta que se miden. La posición de una partícula, su momento, su energía, nada de eso existe hasta que la observas. Y al hacerlo, lo que era una nube de probabilidades se reduce abruptamente a una sola. A esto se le llamó el colapso de la función de onda. Sin embargo, este colapso no está descrito por la ecuación de Rödinger ni ninguna otra dentro del formalismo. Es un postulado, una regla externa que la interpretación de Copenhague asume para darle sentido a los resultados de sus mediciones. No hay una ley física que lo modele, solo la afirmación de que ocurre cuando se observa. ¿Por qué? Porque funciona, porque las predicciones son correctas. Pero para Einstein y Rödinger era inaudito que una teoría que no describiera una realidad objetiva pudiera considerarse completa. Su objeción no era técnica, era filosófica. Era física en el sentido más estricto de la palabra. Porque ¿qué es una partícula si no tiene posición hasta que yo la observo? ¿O cómo puede el universo depender de que alguien esté mirando? Con este espíritu inquisitivo, en 1935, Einstein, Podolsky y Rosen publican un artículo titulado ¿Puede considerarse completa la descripción mecánico-cuántica de la realidad física? Einstein, Podolsky y Rosen. Este texto dio lugar a la famosa paradoja EPR. A Einstein, como a muchos otros físicos, les hacía ruido que la cuántica no pudiera describir una realidad objetiva. Por eso no dejó de buscar inconsistencias internas. En los congresos eran legendarias sus discusiones con Bohr. Einstein hacía experimentos mentales para intentar desacreditar la interpretación de Copenhague, como propuestas para violar el principio de incertidumbre, pero Bohr siempre encontraba el fallo conceptual. Visto desde hoy, muchos de esos debates están llenos de errores conceptuales, pero en su momento representaban como nunca el espíritu científico. Bohr solía ganar cada uno de los enfrentamientos, y sus defensores se convencían cada vez más de la solidez de la interpretación de Copenhague, no de una descripción real del mundo. Lo que no aceptaban era que el azar cuántico fuera un rasgo fundamental del universo. Ante este panorama, Einstein cambió de estrategia, y en vez de intentar desacreditar la interpretación de Copenhague con un experimento, se unió y dijo que simplemente estaba incompleta. Argumentaba que las partículas no tenían trayectorias indefinidas, sino que simplemente nosotros no teníamos acceso a la información completa. Fue entonces cuando Einstein, Podolsky y Rosen realizan una de las paradojas más famosas de la física cuántica, diseñada para atacar de raíz la interpretación de Copenhague. Imagina que yo tengo una pelota roja y una pelota azul, pero estas están entrelazadas cuánticamente. Y no es hasta que yo lo observo que la pelota
se define entre si estar roja o estar azul. Pero al momento de yo conocer el color de la primera pelota, automáticamente voy a conocer el color de la segunda, ya que estas son distintas. Entonces lo que Einstein propuso fue, si yo agarro estas dos pelotas entrelazadas cuánticamente y las meto en cajas separadas, le digo a un amigo que se vaya a Andrómeda a poner esa caja allá y yo me quedo con una caja en la Tierra. Al momento de yo abrir la caja, voy a saber si esa pelota es azul o roja, lo que a su vez va a delatar el color de la bola en la otra caja, ya que se rompe el entrelazamiento. El problema es que, gracias a la relatividad de Einstein, sabemos que nada se puede mover más rápido que la velocidad de la luz. ¡Pum! Einstein con esto pretendía destronar para siempre la interpretación de Copenhague, pero aquí está el giro. El entrelazamiento no permite enviar información instantáneamente porque las correlaciones solo se revelan al comparar las mediciones, algo que requiere comunicación convencional. Aún así, Einstein no cedió. Su conclusión fue contundente: la mecánica cuántica está incompleta porque un universo donde las partículas tienen propiedades definidas solo al observarlas no puede ser un universo real. Einstein pensaba que con la paradoja EPR la interpretación de la cuántica no podía ser completa, pero la reacción de la comunidad fue más bien ambigua. Por un lado, Bohr respondió instantáneamente. Su contraargumento no fue técnico sino conceptual. Bohr no negó que las relaciones entre las partículas parecieran extrañas, pero sí cuestionó la lógica de EPR. Según él, el error de Einstein fue suponer que las propiedades físicas existen independientemente del acto de medirlas. Para Bohr, preguntar qué color tiene la bola antes de abrir la caja no tiene sentido. Es una pregunta mal planteada. La física no describe una realidad en sí, sino lo que podemos saber de ella mediante la observación, nada más. La mayoría de físicos, pragmáticos por naturaleza, optaron por no meterse en la discusión. Si predecía tan bien, ¿qué importaba la interpretación que se le daba? Durante años, EPR quedó archivada como una curiosidad filosófica, sin consecuencias prácticas, sin una forma de ser puesta a prueba. Porque ¿cómo se puede comprobar experimentalmente una discusión sobre lo que hay o no hay antes de medir? Todo cambia cuando en 1964 el físico John Bell hace algo revolucionario. Tradujo la paradoja a términos matemáticos y formuló lo que hoy se conoce como las desigualdades de Bell. Una serie de relaciones que deben cumplirse si el universo es local y no está compuesto por variables ocultas. En palabras más sencillas, Bell ofreció una forma de decir si Einstein tenía razón o no. El resultado, la naturaleza viola las desigualdades de Bell, y no una vez ni con una pequeña desviación. Estas violaciones confirman el entrelazamiento cuántico y descartan cualquier tipo de teoría de variables ocultas. Es decir, Einstein perdió, el universo no es local y por extraño que parezca, el entrelazamiento cuántico es real. Pero tampoco ganó Bohr del todo, porque aunque las predicciones cuánticas eran correctas, el problema principal seguía estando ahí, que es ¿qué significa todo esto? ¿Cómo puede algo que ocurra aquí afectar de forma instantánea algo que ocurre allá? ¿Qué es lo que realmente sucede durante una medición? ¿Existe o no existe una realidad antes de observar? EPR no tiene refutación. Fue una provocación que obligó a los físicos a mirar más profundamente, a enfrentarse a preguntas que aún hoy no tienen respuesta definitiva. Y ese fue el contexto con el que Rödinger decide meter a su gato en una caja. Rödinger, frustrado por el dogmatismo de la interpretación de Copenhague, decide hacer un experimento mental para demostrar la absurdez de la cuántica. Imagina una caja sellada. Dentro hay un átomo radioactivo en un estado de superposición. No está desintegrado ni intacto, sino en una combinación lineal coherente de ambos estados, conforme al principio de superposición cuántica, donde alfa y beta son coeficientes complejos cuya magnitud al cuadrado representa la probabilidad de cada estado. Si el estado evoluciona hacia la desintegración, se activa un mecanismo que rompe un frasco de veneno matando al gato. Si no, el frasco permanece intacto y el gato sigue vivo. El sistema completo, al no estar aislado, debe describirse como una superposición de dos estados: gato vivo, gato muerto. Es decir, esta no es una interpretación metafórica, es una consecuencia directa de aplicar la ecuación de Rödinger al mundo macroscópico. Rödinger no pretendía que creyéramos en gatos zombies. Su intención era ridiculizar la idea de que un sistema grande pudiera estar en superposición. Quería demostrar que la interpretación de Copenhague, al no definir qué constituye un observador ni cómo ocurre el colapso, caía en el sinsentido.
Sin un postulado externo que explique el colapso, el sistema permanece en superposición, lo que genera la aparente paradoja. Ese fue el problema que Rödinger con ironía quiso exponer. Y así fue como el gato que nació para saherir la física se convirtió en su fetiche más popular. Un símbolo que no representa el misterio, sino la renuncia al entendimiento. Como si repetir el absurdo bastara para justificarlo. De todas maneras, se intentó dar solución a esta paradoja. Y estas son algunas de las respuestas más aceptadas. La interpretación de Copenhague postula que la función de onda colapsa al momento de la observación. No explica cómo ni cuándo sucede este colapso, pero asume que solo entonces se define la realidad. Es la más enseñada y utilizada por su efectividad predictiva. Esta es la que se enseña en las universidades cuando estudias física. Luego tenemos la interpretación de muchos mundos de Everett, que niega el colapso y propone que todos los resultados posibles de una medición ocurren, cada uno en un universo paralelo. Y cuando nosotros abrimos, la realidad se define. Que sí, resuelve la paradoja eliminando el colapso a costa de infinitos universos. Por otro lado, la teoría de variables ocultas asegura que la función de onda es incompleta. Las partículas sí tienen propiedades definidas, pero no las conocemos. David Bohm formuló una versión coherente de esta idea con trayectorias guiadas por la función de onda. Fue ignorada durante décadas, pero ha cobrado interés recientemente. El colapso objetivo de Penrose propone que el colapso ocurre de manera espontánea, no por observación, sino por efectos gravitacionales o de coherencia. Intenta reconciliar la cuántica con la relatividad general. ¿Y cuál es la más válida hoy? Pues no hay un consenso, pero la interpretación de Copenhague es la que más se usa y a la que más validez académica se le da. Entonces, ¿cómo deberíamos entender al gato? La de coherencia ofrece una respuesta parcial. El gato no está en superposición porque su interacción con el entorno, el aire, la caja, el veneno, destruye la coherencia cuántica casi instantáneamente, haciendo que el sistema colapse a un estado definido sin necesidad de un observador mágico. Esto no resuelve el problema de la medición, pero al menos elimina el absurdo de los gatos zombies. Rödinger nos pidió que pensáramos, no que adoráramos su paradoja. Y aunque la de coherencia no es la verdad última, nos acerca a un universo donde la física no depende de nuestra mirada. Pero lo verdaderamente paradójico no es el estado del gato, sino la resignación del pensamiento. El experimento nació para incomodar y terminó funcionando como consuelo. Y aceptamos la paradoja no porque la entendamos, sino porque nos absuelve de pensarla.